Cada año en América Latina, unas 83.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino en la mejor etapa de sus vidas, de las cuales cerca de 51.000 fallecerán por esta causa. Es relevante decir que el 80% de todos los casos de cáncer que se presentan a nivel mundial se originan en América Latina y el Caribe. Entonces, si se mantienen las tendencias actuales, el número de muertes en las Américas aumentará por esta causa hasta en más de 51.000 para el año 2030. Aunque este problema es multicausal, las limitaciones de los servicios de salud y los desafíos que este tipo de cáncer nos imponen son similares en todos nuestros países. CIVICAN corresponde a las siglas Sistema de Vigilancia para la Prevención del Cáncer. Es un software de registro y de procesamiento de información relevante. Se obtiene mediante un documento básico de tamizaje y de diagnóstico. La idea surge en el año 2007 como una herramienta informática que sirva para procesar los datos de los esfuerzos de los trabajadores de la salud que brindan atención para la prevención y control del cáncer. Inicialmente solo incluía una estrategia para la prevención del cáncer de cuello uterino. Nuestra experiencia inició en una de las regiones sanitarias de Nicaragua donde la información tendía a estar fragmentada como en muchos lugares, lo que incidía en baja calidad de los datos, multiplicidad de papanicolaos a una sola mujer en un mismo año, limitado seguimiento para las mujeres que tenían algún tipo de positividad a lesiones premalignas y en determinados casos tardanza en la realización de los procedimientos para la confirmación diagnóstica. Todo esto se traducía en un incremento de los costos de los servicios de salud, pero también en una duplicidad de trabajo que tenían que realizar los profesionales de la salud, en donde la mujer que era beneficiaria de estos servicios terminaba siendo la mayor afectada. El objetivo del CIVICAN es mejorar el registro, calidad y uso de la información a fin de fortalecer la estrategia de control de cáncer de la mujer basado en el monitoreo y la evaluación del desempeño para la mejora continua. El software propone un nuevo modelo de gestión y organización de los datos. Estos se obtienen de la ficha única de tamizaje que se recopila a nivel nacional. Los datos se procesan para generar información útil que permite medir la eficiencia y la eficacia de la estrategia de lucha contra el cáncer. Se basa en el registro nominal y centralizado de un paquete de servicios que ya se brindan a la mujer según la capacidad de la unidad de salud, como papanicolao o citología convencional, prueba del virus del papiloma humano, inspección visual con ácido acético, colposcopía, mamografía, ultrasonido y exploración clínica de mama. Todos estos exámenes se van registrando en un expediente ginecológico virtual que está disponible para los especialistas del sector público y privado. Esto asegura la organización previa a la atención de una mujer positiva, según una lista de beneficiarias a seguimiento y tratamiento. Y finalmente genera reportes previamente establecidos según las necesidades de los distintos niveles que interactúan en el proceso de gestión para la prevención del cáncer en la mujer. Aquí es donde el CIVICAN juega un papel importante para la toma de decisiones, ya que los reportes responden a indicadores claves y otros datos necesarios establecidos por autoridades de salud para la evaluación de programas de control de cáncer. Algunos de los reportes que genera el CIVICAN son historial clínico. Este se utiliza por los patólogos y ginecólogos para darle un seguimiento adecuado a las mujeres con resultados positivos, basado en el historial de pruebas de tamizaje. Tenemos también el reporte de resultados positivos. Este le sirve al personal de salud para que identifique y contacte a todas las pacientes que resultaron con lesiones en su examen anterior y que necesiten acudir nuevamente al centro de salud para exámenes de diagnóstico o tratamiento. Otro reporte es el de seguimiento. Este lo utiliza el personal de salud para asegurar que la mujer asista a su examen de control en el tiempo que le corresponda, basado en el resultado de su examen anterior. Todo esto según el esquema nacional. Está el reporte de productividad, el cual nos da el total de exámenes y resultados para evaluar los esfuerzos del personal de salud. Y por último tenemos el reporte estadístico, el cual nos presenta un listado nominal de todos los datos que se han registrado en el sistema. Esta información nos puede servir para filtrado y análisis para estudios de cáncer.
Otra ventaja es obtener el registro de mujeres beneficiadas con colposcopía, examen clínico de mama, ultrasonido, mamografía, sin olvidar la productividad del laboratorio de citopatología. A pesar de la gran utilidad que ya aporta el CIVICAM en facilitar el control del cáncer en la mujer, hay que reconocer que es un sistema en constante evolución, lo que implica que se irán integrando otras funciones en la medida que vayan surgiendo las necesidades. Mientras tanto, el CIVICAM seguirá siendo en nuestras manos una herramienta que nos ayudará a salvar vidas.